Mi esposa pidió el divorcio en Nochebuena y toda mi familia la apoyó. Así que me fui sin decir una palabra. Y esa fue la noche en que mi vida comenzó de verdad. Me llamo Jack and tengo 34 años. Y la Nochebuena que voy a describir todavía se aloja en mi pecho como una piedra fría. Antes de aquella noche, creía entender las reglas de la lealtad. Creía que la familia, por muy tensa que estuviera la relación, nunca se pondría en contra de uno de los suyos. Estaba equivocado. Aquella tarde la nieve empezó a caer en copos gruesos y algodonosos que convirtieron la calle frente a nuestra casa en una postal navideña. Yo había pasado el día colgando luces en la barandilla del porche y arrastrando el abeto de 3,5 metros hasta el salón, mientras Vanessa, mi esposa durante 8 años, colocaba los adornos con una precisión ensayada. Llevaba toda la semana callada, pero lo atribuí al estrés de las fiestas. Su trabajo en la agencia de marketing era muy exigente. Y yo también había estado trabajando 60 horas semanales en la empresa constructora. Hacía meses que no hablábamos de verdad. Pensé que la cena de Nochebuena con mis padres y mi hermana pequeña Claire sería un botón de reinicio. Era tan ingenuo que se me revuelve el estómago. A las 5 sonó el timbre. Mi madre entró como una ráfaga con una tarta de nuez, su cabello plateado perfectamente rizado. Y mi padre la siguió con una botella de vino y un apretón de manos que parecía más formal que paternal. Claire llegó 10 minutos después, con las mejillas coloradas por el frío y una fuente de cristal que olía a azúcar moreno y boniatos. La casa se llenó de risas, del tintineo de las copas y del murmullo grave de un fuego crepitando en la chimenea. Todo parecía perfecto. Yo estaba junto a la repisa de la chimenea, enderezando un calcetín torcido que llevaba mi nombre, cuando Vanessa entró en el salón con un sobre de papel manila. La habitación no se quedó en silencio. Eso fue lo más extraño. La charla continuó, mi madre preguntándole a Claire por su nuevo novio, mi padre descorchando el vino, pero una corriente extraña cruzó el aire, de esas que se sienten justo antes de que estalle una tormenta. Vanessa se detuvo frente a mí, la mandíbula apretada, y me tendió el sobre. Recuerdo haber pensado que sería un regalo, alguna postal navideña demasiado sentimental que quería que leyera antes de cenar. Entonces vi el remite de un bufete de abogados que no conocía. Lo abrían. Dentro estaban los papeles del divorcio, causa and diferencias irreconciliables, una propuesta de reparto de bienes que le dejaba a ella la casa, la mitad de mi plan de jubilación y la custodia del perro. Las palabras se me emborronaron un instante, y cuando levanté la vista esperando una broma o un terrible error, la expresión de Vanessa era de piedra. No dijo una sola palabra, no le hacía falta. Mi madre dejó la copa de vino, se levantó del sofá y se colocó junto a mi esposa. Su mano encontró el hombro de Vanessa y lo apretó. Luego, mi padre se giró desde la ventana y se cruzó de brazos, con una expresión que solo le había visto usar al despedir a un empleado. Claire se mordió el labio inferior y se quedó mirando la alfombra. En ese instante comprendí que todas y cada una de las personas de aquella habitación sabían que esto iba a ocurrir. No solo lo sabían, lo apoyaban. Mi madre habló primero, y aunque no pueda reproducir aquí un diálogo directo, les contaré exactamente lo que transmitieron sus palabras. Me dijo que yo había sido un fantasma en mi propio matrimonio, un adicto al trabajo que trataba a Vanessa como un mueble, y que cualquier mujer habría llegado a su límite. Dijo que había sido frío, distante y emocionalmente ausente durante años. Mi padre añadió que me había visto cometer los mismos errores que él había cometido y que no se quedaría de brazos cruzados mientras yo repetía sus fracasos. Claire, que siempre había sido mi pequeña sombra, se limitó a sentir, con los ojos apenados pero firmes. Todos lo habían decidido. Yo era el villano del cuento de Navidad y Vanessa la heroína sufridora a la que todos apoyaban. El asado aún descansaba sobre la encimera de la cocina. Las patatas humeaban en su fuente, pero nadie se movió hacia el comedor. En lugar de eso, esperaron mi reacción. Creo que esperaban que gritara, que suplicara, que me derrumbara en un montón de disculpas y promesas desesperadas. Una parte de mí quería hacerlo.
Pero algo más profundo y frío se apoderó de mí, un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Doblé los papeles con cuidado por el pliegue, los metí otra vez en el sobre y lo dejé sobre la mesa de centro. Luego subí las escaleras sin decir palabra. En el dormitorio, saqué una bolsa de lona del estante del armario. Mis manos se movían solas, metiendo vaqueros, jerseys, un cepillo de dientes, el diario de cuero en el que nunca había escrito y la pequeña caja de madera que mi abuelo me había dejado antes de morir. Esa caja contenía la escritura de una cabaña en lo más profundo de las montañas de Virginia Occidental. En el dormitorio, saqué una bolsa de lona del estante del armario. Mis manos se movían solas, metiendo vaqueros, jerseys, un cepillo de dientes, el diario de cuero en el que nunca había escrito, y la pequeña caja de madera que mi abuelo me había dejado antes de morir. Esa caja contenía la escritura de una cabaña en lo más profundo de las montañas de Virginia Occidental, un lugar que había visitado exactamente 2 veces en mi vida, pero que siempre había sentido como un santuario apartado del mundo. Cogí el pasaporte, el dinero en efectivo de emergencia que guardaba en la mesilla y el ordenador portátil. Nada de fotos ni recuerdos. Eso pertenecía a una vida que acababan de extirparme del pecho. Abajo, la conversación se había reanudado. Oí a mi madre sugerir a Vanessa que sirviera el asado antes de que se secara, y a mi padre preguntar a Claire si prefería vino blanco o tinto. Me escabullí por la cocina, pasando junto a los platos que yo mismo había ayudado a poner aquella mañana, y salí por la puerta trasera hacia el garaje. La nieve caía ahora con más fuerza, amortiguando los sonidos del vecindario bajo un silencio blanco. Arranqué la camioneta, abrí la puerta del garage y di marcha atrás, sin mirar las luces de la casa que resplandecían a mi espalda. Conduje en la interestatal. Era un río de aguanieve y luces traseras. Pero en cuanto me desvié hacia las carreteras secundarias, el tráfico se dispersó hasta que fui el único vehículo serpenteando en la oscuridad de los Apalaches. Cada pocos kilómetros, el teléfono vibraba en el asiento del pasajero. Mensajes que no leí, llamadas que no contesté. Luego, en un área de descanso a las afueras de Roanoke, extraje la tarjeta SIM. La partí en 2 y tiré los trozos a una papelera. Borré todas las aplicaciones de redes sociales. Me convertí, en el sentido digital, en un fantasma. Las carreteras se estrecharon y los árboles se hicieron más densos a medida que las horas pasaban de la medianoche. Paré a echar gasolina en una estación solitaria, donde un anciano con gorra de casa me saludó con la cabeza sin curiosidad. Compré un café solo y un mapa de papel de verdad, y tracé la ruta hacia la tierra de mi abuelo. La cabaña, según la escritura, se encontraba al final de un camino de grava, a 800 metros de una carretera comarcal que no se despejaba en invierno. Necesitaría cadenas para los neumáticos y una buena dosis de fe. El último tramo del viaje duró 2 horas entre curvas cerradas que pusieron a prueba la suspensión de la camioneta y mis propios nervios desgastados. La nieve había cesado y el cielo se despejó en un toldo imposible de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. A las 3:47 de la madrugada del día de Navidad, los faros barrieron una achaparrada estructura de troncos con chimenea de piedra y un porche hundido. La llave de la caja de madera encajó en la cerradura a la perfección, como si hubiera estado esperándome todos esos años. Dentro, la cabaña olía a cedro y polvo. Había una estufa de hierro fundido, una cocina rudimentaria, una cama estrecha con un colchón desnudo y un fregadero con bomba manual. Sin electricidad, sin cobertura, sin el zumbido de la vida moderna. Solo un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Encendí el quinqué de aceite sobre la mesa, metí la bolsa de lona y luego me senté en los escalones del porche en la oscuridad helada. El frío me quemaba los pulmones, pero lo recibí de buen grado. Por primera vez en una década, nadie me decía quién se suponía que debía ser. Me habían juzgado, condenado y desechado en Nochebuena. Y sin embargo, sentado en aquel porche astillado bajo 1.000 millones de estrellas indiferentes, sentí algo peligrosamente parecido al alivio. Entonces no lo sabía, pero aquella cabaña,
helada en medio de la nada, estaba a punto de convertirse en el primer hogar de verdad que había conocido. La primera mañana que desperté en la cabaña, mi aliento formaba nubes sobre la cama. La escarcha dibujaba telarañas en los cristales y la temperatura interior no superaba por mucho el punto de congelación. No había encendido bien la estufa la noche anterior y se había apagado en algún momento del amanecer. Me dolían las articulaciones. Tenía el estómago vacío y los papeles del divorcio seguían guardados en la bolsa como un núcleo radiactivo. Pero no sentía la desesperación que esperaba. En su lugar, una energía extraña y testaruda me llenaba las extremidades. Tenía que sobrevivir. Aquella exigencia simple y física apartó todo lo demás de mi mente. Pasé aquella primera semana en una nebulosa de cortar leña, reparar el tiro de la chimenea y hacer viajes al pueblo más cercano, un puñado de edificios llamado Miller's Gap, a 40 minutos, montaña abajo. Allí, una tienda de ultramarinos regentada por un viejo viudo llamado Walter vendía desde latas de alubias hasta queroseno. Walter había conocido a mi abuelo y no hizo preguntas cuando empecé a aparecer con camisas de franela desgastadas, comprando provisiones en efectivo y sin quedarme nunca de charla. Las primeras veces que fui al pueblo, esperaba a medias que alguien me reconociera por algún aviso de persona desaparecida, pero el mundo más allá de las montañas parecía haberse olvidado de que Jack Harper existía. Había desaparecido y nadie había venido a buscarme. La primavera llegó con un estallido repentino de flores silvestres y un torrente de nieve derretida, que convirtió el arroyo detrás de la cabaña en un rugiente aluvión. Para entonces, el divorcio ya me había alcanzado. Un notificador judicial me localizó en abril, un hombre paciente de traje que había conducido desde la sede del condado tras descubrir mi nombre en los registros de propiedad. Acepté el sobreabultado con una calma que nos sorprendió a los dos. Firmé el acuse de recibo sin leer cada página y dejé que la maquinaria legal siguiera su curso sin mi participación. 4 meses después, llegó la sentencia definitiva al apartado de correos que había abierto en Miller's Gap. El matrimonio se había acabado. Vanessa se quedó con la casa, las cuentas e incluso con nuestro labrador. Maxan descubrí que no echaba nada de menos. Lo que echaba de menos, fugazmente, era la ilusión de que alguien en aquella casa me hubiera conocido de verdad. El verano convirtió las montañas en una catedral verde y viva. Desbrocé senderos cubiertos de maleza, reparé el tejado del porche y aprendí a tallar madera por mi cuenta. Mi abuelo había dejado un pequeño taller pegado a la parte trasera de la cabaña, con herramientas oxidadas pero aprovechables. Pasaba horas dando forma a cuencos y cucharas con ramas caídas, mientras mis manos aprendían una paciencia que mi mente jamás había conocido. Walter, que en su día también había sido carpintero, empezó a pasarse las tardes de los domingos. Se sentaba en el porche con un tarro de licor casero y me hacía observaciones tranquilas sobre la dirección de la veta y la técnica del formón. Nunca husmeó en mi pasado y yo nunca se lo ofrecí. En su compañía, empecé a entender que se puede conocer a un hombre sin necesidad de diseccionarlo. Pero por muy hondo que entierres una herida, la infección encuentra el modo de salir a la superficie. En octubre, recibí una carta reenviada desde la antigua dirección. Mi madre debió de convencer a alguien para que me localizara. Él sobrellevaba su letra y lo sostuve sobre el fregadero durante un buen rato, antes de rasgarlo. Dentro escribía que la familia se había desmoronado desde que me fui. Vanessa había empezado a salir con alguien nuevo a las pocas semanas de presentar la demanda de divorcio, un hombre al que al parecer conocía del trabajo. Mi familia se había dado cuenta poco a poco de que los habían utilizado como extras en una historia que no comprendían del todo. Las palabras de mi madre estaban cargadas de arrepentimiento, pero también de una expectativa en que yo debía volver a casa, hablar las cosas, retomar mi papel de hijo que asumía la culpa. Dobló la carta y la utilicé para encender el fuego de la chimenea aquella noche. Ese invierno fue brutal, pero yo estaba preparado. Había pasado el otoño llenando el cobertizo de leña, aislando las paredes y aprendiendo a leer el cielo para anticipar las tormentas. Ahora tenía una rutina. Las mañanas eran para partir leña,
y alimentar la estufa. Las tardes las pasaba en el taller, tallando y lijando piezas que Walter había empezado a vender en su tienda a turistas y excursionistas. Las noches eran para leer a la luz del quinqué, con el único sonido del crepitar del fuego y el ulular esporádico de un búho. Me había dejado barba, había perdido 10 kilos de peso de ciudad, y mis manos tenían callos lo bastante gruesos como para agarrar una sartén caliente. Estaba de un modo que nunca había experimentado en mis 34 años, bien, sincera y calladamente bien. Entonces llegó otra vez la Nochebuena, exactamente un año desde la noche en que mi mundo se había resquebrajado. Había decidido celebrarla de manera sencilla, asar un filete de venado, servirme un vaso del whisky casero de Walter y sentarme en el porche a ver girar las estrellas. La nieve había empezado a caer al anochecer, copos gruesos que flotaban perezosamente entre los pinos, y justo cuando alargaba la mano hacia el farol, oí un motor resoplando por el camino de grava. Nadie subía por ese camino en invierno. El condado no despejaba más allá del desvío. Dejé el farol y esperé en el porche, el aliento convertido en vapor. Los faros giraron en la última curva y un todoterreno blanco que no reconocí frenó con un crujido a 6 metros de la cabaña. La puerta se abrió y Vanessa salió. Llevaba un abrigo grueso que yo le había comprado 3 navidades atrás y el pelo más largo, recogido de un modo que la hacía parecer Mayo Ere, cansada. Se quedó de pie sobre la nieve, mirando la cabaña, el humo que se enroscaba en la chimenea, mirándome a mí. Y durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Se acercó, resbalando con las botas sobre las placas de hielo, y se detuvo al pie de los escalones del porche. Tenía los ojos enrojecidos y temblaba. Aunque no habría sabido decir si de frío o de emoción, no la invité a pasar. Miqued. All con una mano apoyada en la barandilla, mientras la luz del farol derramaba un resplandor ambarino sobre su rostro. Con voz grave y apresurada, insisto, sin palabras textuales, pero les transmitiré lo que expresó. Empezó a desenredar la historia de los últimos 12 meses. La nueva relación se había desmoronado en 6 meses. La casa se le antojaba cavernosa y vacía. Mi familia, que tan fervientemente se había puesto de su lado, se había distanciado al enterarse de lo rápido que ella había rehecho su vida. Mi madre había llorado en su puerta, diciendo que había desperdiciado a su hijo. Claire había dejado de contestar las llamadas. La vergüenza se había cuajado en una soledad tan profunda que Vanessa había contratado a un investigador privado, desesperada por encontrarme. Le había llevado meses, pero allí estaba, pidiendo, suplicando, otra oportunidad. Perdón, que volviera para reconstruir lo que ella había destrozado. Escuché cada palabra. Las dejé flotar en el aire frío entre los dos y rebusqué en mi pecho el dolor, la rabia o incluso el amor que pensé que aflorarían, pero no había nada. No era vacío, exactamente. Era más bien como si ese espacio se hubiera llenado con otra cosa. El hombre al que ella había entregado los papeles del divorcio un año atrás era un hombre que se definía por su matrimonio, por su carrera, por la aprobación de su familia. Ese hombre ya no existía. El desconocido que permanecía de pie en el porche, barbudo y firme, había construido una vida desde cero con madera astillada y mañanas silenciosas. No le debía nada a la culpa de nadie. Mir, a Vanessa vi los regueros de lágrimas abriéndose paso entre el maquillaje y sentí una claridad tranquila e inquebrantable. No la odiaban, no la amaba. Era simplemente un capítulo que había terminado y yo no tenía ningún deseo de releerlo. Negué con la cabeza una sola vez, despacio. Luego recogí el farol y volví a entrar en la cabaña, cerrando la puerta tras de mí con un clic firme. A través de la ventana, la vi quedarse inmóvil un minuto entero, antes de subir de nuevo al todoterreno. El motor se encendió, los faros barreren, los pinos cubiertos de nieve, y luego las luces traseras se encogieron en la oscuridad, engullidas por la nieve que caía. El ruido del motor se apagó hasta que solo quedó el susurro de los copos contra el cristal y el tic-tac acompasado de la estufa. Me serví 2 dedos de whisky, me acomodé en el sillón junto al fuego y sentí como el calor se filtraba hasta los huesos. Fuera, la montaña contenía el aliento bajo un manto fresco de blanco. Pensé en el hombre que solía ser,
el que medía su valía por el número de personas que lo aprobaban, el que creía que la lealtad era una deuda que se podía reclamar. Ese hombre había muerto una Nochebuena en un salón lleno de traición, pero en su lugar había crecido algo salvaje y auténtico. Levanté la copa hacia la ventana, hacia la noche silenciosa y las huellas que desaparecían bajo la nieve nueva, y sonreí. Era, me di cuenta, la mejor Navidad que había tenido jamás.